Estamos presentando Es Clave 92.9. La Clave me escucha. A freak like me just needs infinity. Relax. Take your time. Bien, 5 de la tarde, 15 minutos, 92.9 FM. Vamos a viajar en el tiempo de clásicos, neoclásicos a superclásicos de la música electrónica. ¿Cómo partió todo esto? ¿Cómo partió todo este mundo que hoy día es tan masivo además? Y en algún momento fue de culto, en algún punto de la historia fue un nicho, y vamos a conversar de esto y mucho más con uno de sus protagonistas, alguien que ha estado desde la pista, también un retrator en primera persona de una escena maravillosa que hay que conocer. Hablamos con Manuel Martínez Opazo, más conocido como Capitán Cianuro, a propósito de un libro que da cuenta de parte de esta historia, particularmente en Chile, ¿no? Hablamos de Euforia. ¿Cómo te va? Bien, Beto, gracias a La Clave por esta oportunidad. Pocas veces nos podemos encontrar en la radio, pero este momento es interesante. Totalmente. Oye, bueno, mira, hablar de música electrónica es pegarse un viaje intenso, largo, en el que uno podría citar momentos de la historia donde la música electrónica fue construyendo esta gran escena que hoy día conocemos. ¿Cómo lo retratarías tú? Bueno, en el libro de Euforia lo que hicimos nosotros o lo que hice específicamente fue hablar un poco de lo que es este inicio, ¿no? Este inicio que parte en los años 60, podríamos hablar, de la gente que hacía música concreta, Amenábar, Suar, en fin, y otros en Latinoamérica, y llegar a los años 70, donde ya empiezan a aparecer ciertas máquinas que van de lo análogo a lo digital, la Roland 303, Moog y sus experimentos electrónicos, o otros que ya van a empezar a tomar estos equipos y los van a transformar en parte de sus instrumentos, como podría ser Kraftwerk en los años 70-80, y así va creciendo y van apareciendo los DJs, esos DJs que se escondían en las casetas y los pusieron arriba del escenario y los transformaron en una figura que era como una suerte, yo le llamo de gurú, que va mostrando música, pero también se va incorporando y va llevando a la gente en un viaje, y ese viaje va a tener consecuentes que primero son muy de nicho, muy de culto, y después se van a transformar en cosas masivas que vamos a terminar encontrándonos inclusive en Santiago de Chile con cosas tan masivas como en Los Parey en el año 2005-2006, que logramos traer esa gran fiesta masiva que nace en los años a finales de los en los 90 específicamente, y se va a prolongar hasta el 2010, y hoy día Dr. Mote lo revivió como la Rave Planet, que en el fondo es una fiesta muy similar a lo que eran Los Parey. Pero hay un paréntesis ahí que pasó una desgracia en el 2010 que se tuvo que suspender, pero al final del día, hoy día ya la música esa que era muy de nicho, muy de culto, hoy día es una música masiva que se escucha en todas partes. En algún momento nosotros nos echaron de discoteca. Sí. A ver, pero cuéntame eso. Estamos en más de alguna, ¿no? Por ejemplo, estábamos en Concepción, ¿ya? Que era la Cucaracha. ¿Qué año? El año 96. 96. Estábamos en la Cucaracha y los DJs que tocaban en ese momento eran Clima, Cicuta y otros más. Y el dueño de la discoteca dijo muy amablemente que nos pagaba el bolo, pero en el fondo nos bajáramos del escenario porque la gente ya está hastiada con la música que nosotros habíamos llevado, porque ellos querían pachanga. Era esa pachanga de ese entonces, ¿no? O sea, no estamos hablando de reggaetón. Es que muy de pachanga. Ya. Estoy clarísimo, año 96, el contraste era más o menos importante. Claro, estaba el general bailando. Estaba el general. Bueno, mira, me quieren llevar a esos años, sí. Porque es parte de la historia. Claro, esa era la música popular y la que se quería, o los dueños de discotecas querían que sonara en las discotecas. Claro, obviamente nosotros llegábamos con una música que era mucho más monótona y repetitiva. Mira, en el año 94, que esto es muy curioso, la Estrella de Arica
en una fiesta que se hace alrededor de lo que es el eclipse, que yo pongo el antes y el después, porque en esa fiesta hay un quiebre que se hace en Chile. Se trajeron DJ de una categoría, una fiesta de un grupo de amigos, donde está Miguel Busto, está la Claudia Iglesias, que es hermana Aladín, que es una gran DJ, y ellos hacen una fiesta del eclipse. O sea, año 94. Año 94. ¿Ya? Y en esa fiesta viene Derrick May, Stacy Pullen, Ricardo Villalobos, en fin, serie más, Martín Chop, etc. Y esa fiesta, hoy día si se quisiera reunir de nuevo a esos actores, tendría que tener muchos lucas para poderlos traer a un escenario. Pero en ese entonces vinieron, inclusive algunos se pagaron por su propio bolsillo el viaje. Y me recuerdo que lo que decía la estrella de Arica, el periodista que le tocaba cubrir esta fiesta, decía que la música era monótona y repetitiva. Bueno, la electrónica era monótona y repetitiva. Que extrañamente la gente bailaba sin pareja, o sea, bailaban solos. Que bueno, la música electrónica se baila solo. Entonces era como no entender, pero meterse a hacer un análisis como de crítica, pero no entender. Y eso nosotros lo vamos viendo en las circunstancias de que la base de lo que nosotros hacíamos, muchas veces nunca nadie le hizo un análisis, le hizo un seguimiento, ni tampoco hablaron como correspondía de qué era la música electrónica. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ya. 98. Año 98. El Mundial de Fútbol. ¿Ya? Francia. El Canal 13 transmite todo lo que es la inauguración, y el periodista que está a cargo de la transmisión dice: todo fue espectacular, menos la música que pusieron, que era muy rara. Era una música que no debiera haberla puesto, podrían haber puesto otra música. Bueno, tocaba Daft Punk. Era increíble que tocaba Daft Punk, pero no conocían, y como no conocían, la consideraban que era una cosa bulla, algo que iba contra tus orígenes y sonidos. Claro, esto que tú estás comentando es parte de lo que pasa en general cuando llega un género o una música o una manera de organizar los sonidos muy distinta y se populariza con el tiempo. Los primeros años siempre son de crítica. Pasó con el rock and roll, ¿no? Pasó con la música disco claro, en su momento. Y nos echaron de muchos lugares, pero también nosotros nos fuimos tomando lugares, porque yo sé que los que están tras bambalinas los son muy jóvenes, pero nosotros hicimos la Open Ray. La Open Ray era justamente tomarse plazas de la ciudad de Santiago del año 95, que partimos con la primera, que fue el 10 de diciembre del 95, donde nosotros no pedíamos permiso, pedíamos perdón. Por lo tanto, entrábamos a la plaza, se metían nomás. Llegábamos, nos metíamos un par de... En ese entonces te estaban incorporando los CD player. Es más, hay una cosa muy interesante: cuando los CD players empiezan a entrar al mundo de los DJs, las tornamesas en un momento pasan a segundo plano. Hoy día vuelven a estar en primer plano. Ya, espérate, porque los DJs 80-90 tocaban con tornamesa y con vinilos. Con vinilo. Y cuando llega el CD player empiezan a mezclar en estos como deck. Claro. Los decks de CDs. Era loquísimo. Muy raro, porque no veía el plato girar, ¿no? Era un cambio tecnológico revolucionario. Claro, era tecnológico revolucionario, y muchos desechan las tornamesas. Ya, y nosotros encontramos tornamesas muy baratas que estaban en radios de provincia, que tenía ahí una Technic que hoy día podría costar 500 lucas, en ese momento lo podría haber comprado por 40.000 pesos. O sea, de verdad que era muy barata, porque en el fondo decían: oye, esta cuestión es... No van a volver a usarse. Claro, y se volvieron a usar, y las mismas de ese entonces, con un poquito más de tecnología, son las mismas que hoy día usan los DJs cuando ya empezaron de nuevo a volver al formato del plato. Al formato del plato. Entonces, hay una serie de cosas que uno va admirando, y por eso yo también hago el libro, porque voy dejando registro. O sea, cuando yo hago del Open Ray, es cómo me tomo una plaza con una libertad que no existía hasta un momento determinado, que muchas veces la misma Gallá tenía miedo, las mismas autoridades tenían miedo que la gente tomara en los lugares públicos, porque en el fondo habíamos estado muchos años sin tomar lugares públicos, y quien se reunía más de 2 o 3 personas en un mismo lugar, bueno, era sancionado inclusive por la ley vigente de ese entonces. O sea, hay que recordar que hasta el año 90 había una dictadura, entonces nosotros teníamos la posibilidad de decir: bueno, ¿sabes qué? Se acabó eso, tomemos los espacios públicos. Y empezamos a generar fiestas que no nos dimos cuenta que de un año para otro, en el primer año, 95, tuvimos 150 personas. El año siguiente tuvimos 4.000 personas. Entonces,
era la avalancha de personas que además en la segunda edición del Open Rey tuvimos gente de lo que te podáis imaginar. O sea, teníamos a un Jorge González, a una Jennifer Warner, a una serie de personajillos que estaban en el mundo de la televisión, la música, la farándula, que iban a estas fiestas porque les gustaba la música electrónica. Entonces al final tú te vas encontrando que la música electrónica está pegando en ciertos sectores, que además hacíamos nosotros las perreras, lo que hoy día es el Centro Cultural de la Perrera. Claro. Nosotros en ese momento lo encontramos como un galpón botado, recién estaba partiendo, no existía todavía Becerro dentro del equipo, eran otros mecenas y nosotros nos tomamos ese lugar y empezamos a hacer fiestas en ese lugar. Como colectivo tenemos también la posibilidad de decirte que somos el primer bar de música electrónica de América Latina. O sea, cuando yo empiezo a hacer la investigación me encuentro que el Cianuro Tóxico Bar, de ahí viene mi nombre, Claro, por eso. es el primer bar de música electrónica. Después aparecerán otros, como lo que es el Wunderbar, que está en Avenida Suecia, que también está entre medio otras cosas que hay que rescatar. Está la Background de Hugo Chávez, del Hugo Chávez chileno, no el venezolano, que además tiene la gracia, Hugo Chávez, de ser quien de alguna u otra manera traía mucho vinilo, porque tenía muy buena posibilidad de estar entre Inglaterra, Europa, y él tenía una disquería, y en esa disquería les puedo contar que se graba el primer CD de música electrónica de Latinoamérica en el año 96, y ese es un compilado que hace Cerati con un grupo que se llama Plan B, Claro. que los que estaban ahí era Paudich, Bucci, etcétera. Y resulta que esas cosas que uno de repente las ve como tan lejanas están acá, estuvieron acá, se hicieron acá, y los pioneros de alguna manera de la música electrónica están también dentro para Latinoamérica desde Chile, porque teníamos una conexión directa con europeos, hijos de exiliados que estaban volviendo y traían la música en sí. Y eso es muy importante además en el capítulo de cómo arma Gustavo Cerati el proyecto solista y también cómo lo viene desarrollando desde Daniel Melero, que también es otro genio de la música electrónica que en formato de productor y trabajador, digamos, de un disco, propone una manera de crear y finalmente termina generando todo un movimiento alrededor de Cerati, alrededor de Soda Stereo. La música electrónica, los sonidos, la experimentación ha estado siempre, y este proyecto Plan B que tú comentas, hoy día es un proyecto de culto. Sí, claro. ¿No? Hoy día que es el proyecto alternativo que tuvo Cerati con estos dos chilenos. Y vas a encontrar después un poco más cercano a la misma fecha, pero vas a encontrar un Jorge González que se sale de los mundos y empieza a hacer las congas pensantes con Gonzalo Martínez, que es el disco que hace con Martín Chop, Dandy Jack. Es más, la influencia de las máquinas en Jorge González es muy relevante, y eso es la fuerza que mueve en la producción del Corazón, que justamente trabajar con esas mismas máquinas con las que trabajó Depeche Mode, con las que trabajó New Order. Sí, entonces tú tienes una serie de personajes que van generando este tipo de cosas y que nosotros nos vamos apoderando, llenándonos de información, y empezamos a hacer nuestras fiestas, y que llegamos a hacer 7 Open Rey. La más importante y representativa es la que hicimos en la Plaza de la Constitución. Nunca se había tocado la Plaza de la Constitución. Nosotros entramos a la Plaza de la Constitución. Hay gente que tiene que tener recuerdos de aquella época. Si alguien estaba por aquí escuchando y estuvo en esa fiesta, que nos escriba de inmediato a nuestro chat, nuestro canal de YouTube /Radio La Clave. Oye, es bien importante eso. Mañana vamos a estar en Prima. ¿Ya? En el bar Prima, ahí, que está ahí en Alonso Córdoba, al llegar a Vespucio, y vamos a hacer una muestra fotográfica desde las 7 de la tarde para que la gente se pueda acercar y ver un poco de historia de lo que fue la música electrónica. Y aparte de eso vamos a hablar del libro de Euforia y todo lo que significa en sí, porque si bien es cierto, Euforia es un colectivo que está identificado como los precursores de la música electrónica en Chile, hay una serie de otros personajes que están adheridos a esto, los primeros After Hour, los primeros pasos de muchos otros personajes. Hay como tercera camada de DJ, nosotros partimos la primera, pero ya hay varias camadas de DJ. Claro, hay un montón. Entonces, hoy día hay mucho DJ bueno, mucha gente que hace la incorporación de las mujeres también, y que la es algo incorporación. nuevo. Imagínate, nosotros creo que teníamos 2 mujeres que estaban tocando en ese entonces. O sea, yo me atrevería a decir la Paula Burgos como una, y en el mundo del drum and bass estaba la DJ, la Rocío, la DJ Moore, ¿ya? Que
eran como los que uno tenía como referente. Después empiezan a aparecer una serie de otros DJ y se empiezan a incorporar mujeres, que eso es importantísimo. Pero más allá de eso, nosotros también tenemos la posibilidad que después de haber hecho esta Open Rave, habernos atrevido a estar en la calle hasta con más de 25.000 personas en la Plaza de la Constitución, llegamos inclusive a Alemania a comprar la franquicia del Last Parade y la trajimos a Chile. Tuvimos más de 500.000 de personas en la Alameda, en el Parque Forestal, y generamos un gran carnaval que no se ha repetido y que no lo ha repetido ningún privado, y que además nosotros con las patas del buche de verdad íbamos y hacíamos cosas, porque la verdad, puras ganas, cuando uno tiene ganas puede, o sea, más allá de que... Eso es lo bonito de esta historia además, porque estamos hablando de personas con pasión por la música, y esas ganas nos llevaron a... Sí, hicimos cosas que imagínate, Berlín nos premia, nos lleva a Berlín y nos regala un camión del Gran Last Parade, y pudimos estar en el 2006, en julio del 2006, con un camión chileno, que estaban los DJs chilenos que nosotros habíamos convocado, y que en el fondo pudimos estar metidos entre medio de más de 1.200.000 personas, viajando por el Tiergarten dentro de esos 72 camiones que se pasean por el Tiergarten durante todo un día, con un escenario principal donde se presentaba Ricardo Luciano, y era increíble lo que habíamos logrado a ese momento. Y que en el fondo, por muchas razones, nosotros también cerramos las puertas, porque cada uno se dedicó después a otro tipo de actividades. Yo me dediqué a la literatura, en mi número 14 de libro. Pero quiero poner un detalle que es loquísimo. Nosotros siempre quisimos entrar a Providencia, pero la vez nunca nos permitió entrar a Providencia. Y no teníamos ninguna posibilidad, porque la vez decía, no, esa no es música, la verdad. Y además tenía un lote de prohibición. Acuérdate que los parques... No, ahí estaban cerrando, sí. Los parques los cerraban, ponían estaca para que los chicos no se sentaran. En fin, tonteras sabemos de quién. Pero siempre la posibilidad está cuando uno la busca. A mí me llaman de la Iglesia Católica y me dicen si quiero hacer la Pascua de Resurrección. El diablo vendiendo cruces. Entonces yo lo que dije... Saber cómo termina esta historia. Yo dije que bueno, y armamos todo un tema, y yo dije, pero hagámosle una fiesta electrónica al final. Ya. Entonces, ¿Te la compraron? Se la compraron. No te creo. Entonces, después que el cardenal hizo su homilía y toda la cosa, nosotros entre las 1 y las 3 de la mañana, DJ Cicuta tocó en pleno Providencia, donde la vez nunca nos había permitido entrar. Entonces, tú puedes hacer desde la música lo que de verdad se te pare la raja, y la verdad lo logramos. Nosotros logramos meter en los lugares más conservadores a que fueran nuestros auspiciadores. Tuvimos el Mercurio, en fin, a otros más, y tan conservadores que nosotros además, los grupos, los teams de baile, eran teams bastante desinhibidos. Entonces teníamos una chica que de repente se saca sus senos al aire en el camión del Mercurio, y obviamente, imagínate... Tema, eso debe haber sido tema. Súper tema. Debe haber sido discutido el lunes a las 8 de la mañana. Además que no apareció en la primera hablar del Mercurio, ni mucho menos, pero aparecieron otras cosas. Entonces, todo ese tipo de cosas, uno de repente dice, ¿sabes qué? Mira, en una sociedad conservadora, con un lote de tapujo y cosas, siempre tú puedes hacer, manteniendo cierto resguardo, sin agredir mayormente a nadie, pero nosotros hicimos cosas que estaban paralelamente haciéndose en este país, y que me parece que son las posibilidades de hacer una apertura de sociedad, de música, de conciencia. Acuérdate que nosotros también estamos en la paralela de Tunic, en algún momento. Es verdad, claro. Un país despelotado. Sí. Es una historia digna de contarse, y para todos los que quieran entender y saber un poco más de aquello, vayan a buscar este libro. Sí, mañana. ¿Librerías? Mira, no, la verdad que está... ¿No? A ver, el libro está específicamente en www.librodecapitancia.cl. Perfecto. Pero estamos haciendo esta muestra fotográfica y presentación del libro mañana en Prima Bar. Sí. Por favor, ahí vamos a firmar el libro y todo lo demás, pero estamos moviéndonos dentro de diferentes bares, lugares donde nos invitan. En provincias también hemos ido, y estamos saliendo, llegamos recién de Lima, estuvimos en 2 locales en Lima muy interesantes, haciendo una muestra fotográfica, mostrándole lo que hicimos durante los años 90 y 2000 a mucha gente que hoy día piensa que las cosas se hacen porque sí, ¿no? Las cosas tienen un antecedente. Sí, pateamos perra de repente, y también comimos caldo, y caldo de cebolla. Pero al final del día tenemos la gracia de haber podido hacer lo que nosotros queríamos en un momento que para muchos
inclusive las mismas autoridades le tenían miedo a la gente. Siempre las autoridades primero te piden el voto, no te tienen miedo, después te tienen súper harto miedo y te prohíben. Entonces al final la gente no se toma los espacios públicos porque piensa que va a pasar algo. Hasta el día de hoy yo digo, ¿por qué no se repite una fiesta de estas características? La historia va y vuelve, ¿eh? Sí. Y lo bueno es que está contada. El Love Parade, yo creo que no hay nadie que haya ido, lo haya olvidado. Y toda la historia está aquí en este libro. Los años dorados de la música electrónica, me encanta, Euforia. Esperemos que regresen nuevamente estas historias para ser contadas. Te quiero regalar el Love Parade 2005. No te puedo creer. Sí. Mira, además es BMG, o sea, ya no existe. Oye, esto es una joyita. Aquí está. Radio La Clave ha sido bendecida para este compilado maravilloso. Son DJs locales. Que en su momento regalaron su track y lo logramos hacer gracias a BMG, a lo que es el DJ Was, que nos ayudó, al Pancho Allende, que hizo todo el compilado en sí. En definitiva, por eso seguimos haciendo historia. Maravilloso, aquí está parte de la historia. Mañana continúa. Prima, bar, por favor. Eso, y todo el mundo además, ¿dónde se tiene que conectar para encontrarlos en las redes sociales? Está como Movimiento Euforia. No, www.librosdecapitancianuro.cl y obviamente Capitán Cianuro, Euforia, elige también de Euforia. Capitán Cianuro, aquí con nosotros en Radio La Clave y parte de la historia de la música electrónica. 5:35 minutos. Anga, ¿ustedes creen que yo no llegué a la casa hoy día? ¿Por qué ponen esta música? ¿Qué pretenden? ¿Qué pretende Joaquín? Dios mío. Oye, les cuento algunas cositas. Llegó el momento de darle un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega, gana y sobre todo cobra en micasino.com. No importa si te gusta el fútbol, el tenis o el básquetbol, que es tu deporte favorito hoy mismo y gana en grande. Para que inicies con una ventaja, te invitamos a registrarte usando el código promocional MÚSICA y verás duplicado tu primer depósito con un tope de hasta 150,000 pesos. Simple. Entra a micasino.com. Me tienen con una locura aquí. Pero está bien porque Capitán Cianuro trajo la fiesta y trajo la alegría a estos estudios, a esta frecuencia de 92.9 FM. Un poco de vida.